¿Cómo están? Buenos días. El Señor les bendiga. Tomen asiento, mis amados. Qué privilegio estar en la casa del Señor con los santos. Podría tranquilamente saludarles. ¿Cómo están santos de Berazategui? Así se saludaban, ¿no? ¿Cómo están los santos de la iglesia de Éfeso, de Colosas? Podemos decir los santos. ¿Cómo están los santos en esta mañana? ¿Bien? Amén. Algunos están invernando, algunos son hermanos primavera, están esperando que venga el solcito para volver. Oramos por cada uno de ellos, oramos por los que están enfermos también, que no han podido venir. Son días bastante frescos, Así que, bueno, enviamos saludos a todos los hermanos que nos están escuchando en esta mañana, los hermanos que nos escuchan por la radio, por internet. Enviamos saludos a los hermanos de Neuquén, también que nos están escuchando. Y tengo entendido que hay una ola polar, viene la nieve por allá, dice que se la mandamos para ustedes, me dijo el hermano Pedro ayer. Así que el Señor bendiga a Pedro y a Belén también con su familia, que están siguiéndonos de cerca. Ellos también se sienten parte de casa de oración, así que les envía saludos a los hermanos. Bueno, tuvimos un lindo momento donde pudimos adorar al Señor. Adorar a este Cristo que vive y reina por los siglos. Amén. Adorar a este Cristo que murió, resucitó y pronto viene a buscar a su pueblo. Amén. Y a Él adoramos y a Él bendecimos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10:38. Que dice que cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús anduvo por la tierra haciendo bienes. Y mientras adorábamos pensaba en esta palabra puntualmente. Jesús haciendo bienes. Y vemos al Señor haciendo bienes. Sanando, liberando, trayendo alguna palabra de vida a alguna persona que estaba muerta. Pero Él vino por un propósito a esta tierra. El Señor Jesús vino con el propósito no solo de predicar, no solo de vivir la manera de vida que Dios demanda para mostrarnos a nosotros cómo vivir, sino que Él vino a morir. Pero no vino a morir como nosotros. Nosotros estamos en esta tierra y sabemos que nuestro destino final, en definitiva, será la muerte. Pero nosotros no morimos por nadie. Nosotros morimos y se termina nuestra historia. Pero el Señor vino a morir. Él nació con el propósito de morir, de ser ejecutado para pagar un precio. Dice la palabra del Señor también que Él conocía a las personas, Él sabía los pensamientos de cada persona, Él conoce el futuro, Él sabe todo. Pero aún así Él hizo bienes, sanando a los enfermos, por ejemplo. Y vemos al Señor que Él sabía, podía ver aquellas multitudes gritándole, crucifícanle a Pilatos, crucifíquenle a Jesús y liberen a Barrabás. Él pudo ver también en su mente de Dios la traición de Judas, pudo ver también la negación de Pedro, pudo ver cómo sus discípulos más amados, los más cercanos, huían de su lado cuando llegaron los momentos de tremenda tribulación para Jesús. Pero él aún así, sabiendo todas esas cosas, Él hizo bienes. Imagínense si nosotros tuviésemos la capacidad de conocer, al menos adelantarnos un día al futuro. Un día al futuro. Y poder saber cómo va a responder o cómo va a actuar mi prójimo hacia mí. Y tu prójimo puede fallarte.
tu pariente puede hablar mal de vos? Y vos que tanto le diste, que tanta mano le tendiste. Y resulta que como Dios te permitió, hablando de una manera fantasiosa, te permitió conocer un día adelantado de lo que va a pasar mañana, pudiste enterarte qué habló tu pariente, qué dijo cómo te sacó algo que era tuyo. ¿Cómo te va a pagar después del favor que le hiciste, siendo que vos dejaste de lado un montón de cosas aún te privaste de tus gustos o tus necesidades para ayudar al otro y mira cómo te paga? ¿Seguirías haciendo el bien? Sabiendo que te va a pagar mal tu prójimo, ¿le ayudarías igual? Yo creo que sinceramente no. ¿Por qué? Porque Cristo hubo uno solo. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos ser igual que Él. Así que debiéramos, aunque supiésemos que alguien nos va a fallar, ayudarle igual. Jesús sanó a los enfermos. Aún así sabía Él que muchos de ellos se perderían por la eternidad. Pero no dejó de hacerles el favor. Y mientras tanto el Señor, pienso yo, está mirando su reloj para volver a la tierra a buscar a los suyos. Sigue haciendo bienes. Él sigue dando la oportunidad al pueblo para escuchar el mensaje de salvación. El fin se acerca, más rápido de lo que pensamos. Pero mientras tanto Él sigue haciendo favores. Él sigue sanando, Él sigue proveyendo, Él sigue regalando. Pero muchos de ellos que reciben esos favores se perderán. O sea, no importa cómo termina el Señor mientras tanto, toda dádiva, toda cosa buena viene de Dios. Hay personas que dicen, voy a la iglesia porque me siento bien. O vení a hablarme, vos venís a casa y me traes paz, te dicen. Porque claro, el Espíritu de Dios está en tu vida. Seguro que llevas paz. Pero esa persona, cuando vos te vas, sigue en su vida. Pero mientras tanto estés en la tierra, sigue haciendo bienes como el Señor lo hizo. Pero no nos olvidemos, mis amados, que esas cosas no enmiendan el corazón, que esas cosas no transforman. Los milagros no transforman a nadie. Hoy veíamos con los hermanos allí un par de videos de señales de los últimos tiempos. Realmente se están viendo evidencias reales de que las cosas se están acelerando conforme a las Escrituras. Pero eso no convierte a nadie. Eso no dice, ahora que estoy viendo que el templo se va a reconstruir, entonces voy a buscar al Señor. Mentira. La única manera de acercarse a la cruz es por medio de escuchar el Evangelio. Escuchar el Evangelio, recibirlo, arrepentirme y cambiar. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a entrar al mensaje. El mensaje de hoy se llama ¿y los otros? ¿Dónde quedaron? Es muy sugestiva el título y de eso se trata, de generar allí pensamientos. Uno puede pensar, bueno, ¿dónde quedaron los otros que no vinieron hoy? Por ejemplo, pobres los que no vinieron la liga, ¿no? También uno puede pensar, viene el Señor, nos encontramos todos de repente en un pavimento de oro, una ciudad maravillosa, el Señor esperándonos allí, nosotros vestidos de ropas puras, con un corazón nuevo, no hay maldad en nosotros, pero de repente podría caber la posibilidad, ¿y los otros? ¿Los viste? ¿Lo viste a fulanito? ¿Lo viste a fulanita? ¿Dónde quedaron? Bueno, se puede pensar también en eso. O sea que el título trae así una inquietud a la mente del cristiano. Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Vamos allí a estar viendo el suceso, esta historia que tiene que ver con que Jesús anduvo haciendo bienes. A pesar de que muchos no le pagaron, o mejor dicho, no le devolvieron el favor como corresponde. Vamos a escuchar. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba
entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Imagínate el escenario de este capítulo. Nosotros debemos siempre utilizar la hermenéutica y debemos pensar, tratar de meternos en la historia, en ese momento, cómo era la gente, cómo era el estilo de vida, qué pasaba con estos enfermos leprosos, en qué condición estaba Jesús caminando. Jesús iba de camino a Jerusalén mientras el momento, escuchen, de la crucifixión estaba cerca. Si supieses, vuelvo a repetir, si supieses, tuvieses la capacidad de parte de Dios de saber qué va a pasar mañana, ¿qué harías? Si tú fueses Jesús, o si vos fueses Jesús, estarías deprimido, deprimida. Mañana me van a negar, mañana me van a hacer un juicio injusto, me van a golpear, me van a azotar, van a pedir libertad de un reo y yo que hice bienes me van a matar. ¿Qué me tengo que estar ocupando de los enfermos? ¿Qué me tengo que estar ocupando de ayudar al necesitado si yo estoy pasando mañana voy a pasar un problema? ¿Te das cuenta? Jesús sabía que subía a Jerusalén para ser crucificado. Pero él nunca dejó de hacer el bien. Él nunca dejó de hacer lo correcto. Cristiano, ¿estás haciendo lo correcto? ¿O depende de las circunstancias? ¿Te va bien? Bueno, me va bien, bueno, un poquito voy a hacer bien. ¿O te va mal y pateás la Biblia, pateás el tablero y decís, la verdad, yo no sirvo para esto? Ser como Cristo. El verdadero cristiano es como Cristo, porque lo hablábamos casualmente en el estudio te invito los días viernes, se dan estudios, estamos viendo escatología, y uno de los hermanos decía exactamente eso, que alguien que nació de Dios, tiene la imagen de Dios. Alguien que nació de nuevo, tiene el gen de Dios en su vida. Entonces, por lo tanto, va a actuar igual que su Padre, igual que Jesús. Entonces Jesús iba de camino a Jerusalén y cuando pasó entre Samaria y Galilea, se acercó a un pueblo anónimo. Y fuera de ese pueblo estaban acampando 10 leprosos. Terriblemente, su aspecto era horrible, esqueléticos. Hombres avergonzados, hombres humillados por las circunstancias. Evidentemente, 9 de estos leprosos eran judíos y uno era samaritano. Ahora, los judíos de ese día ni siquiera tocaban a los samaritanos. Hay que entender que cuando el Señor habla de los samaritanos y cuando habla mucho de judíos y esta controversia entre samaritanos y judíos, tiene que ver mucho, el samaritano representa al gentil. El samaritano representa aquel que es despreciado por el pueblo escogido por Dios, que es Israel. Entonces nosotros podríamos identificarnos tranquilamente con los samaritanos, aunque algunos se quieran hacer los judíos. Ahora, los judíos de ese día ni siquiera tocaban a los samaritanos, porque decían, tocar a un samaritano es como tocar a un perro muerto. Así que muchos menos, ni hablar de convivir con ellos. Pero al parecer, el dolor común de esta enfermedad,
De estos 10 les había unido la miseria que compartían. Si estudiaste sobre la lepra alguna vez, cuando preparaste alguna enseñanza o algún sermón o alguna reflexión sobre los 10 leprosos, vos podés imaginarte la horrible condición en la que estaban. Lo que podemos ver cada día en la ciudad, cuando salís, o en los pueblos, o aquí mismo, en lugares que son como asentamientos, o son villas, o hay lugares que son villas o casillas a la ribera de un riachuelo. Y es lamentable la condición que vive esa gente. Es malísimo. Ellos cuando viene una sudestada o una inundación son los primeros que de repente pierden todo. Y en algunos lugares muchas de esas casitas de gente pobre son de cartón. Con este frío algunos están aguarecidos con algún nylon, algún cartón, alguna madera. Algunos utilizan una caja de heladera cubierta con trapos. Otros utilizan esos grandes tachos de basura que hay en Capital, que son como una forma de casita, y duermen ahí adentro. En este mismo momento hay gente durmiendo ahí adentro. Y ellos acumulan cosas, y dentro de esos casuchas de cartón o de plástico están cubiertas de trapos, y vas a ver colchones sucios, podridos, malolientes, ropa rasgada, basura sin valor, porque la gente está en la miseria y acumula más basura en su casa. Una encima de la otra. Son casas lastimosas, casas que uno que vive en un hogar más o menos digno, humilde, de material, dice, gracias Dios, porque me diste para un ladrillo y un cemento. Esas pequeñas ciudades, esas pequeñas casas están llenas de piojos, cucarachas, ratas, drogas, hay alcohol, hay sida, enfermedad, hay peleas constantes entre ellos. Pero todo esto que te acabo de describir y que te hago pensar, quiero que me creas que esas chozas, esas casuchas son palacios comparadas con la condición terrible que estos 10 leprosos vivían en los tiempos de Jesús. Estos hombres no tenían subsidios por invalidez, no había obra social, no había algún ticket de comida. Ellos no tenían un celular para llamar al 911 o algún número del SAME para pedir ambulancia. La sociedad los había alejado, la sociedad los había abandonado. No querían ni siquiera pasar cerca de ellos porque era horrible verlos y era detestable olerlos. Eran deambulantes esos leprosos. Eran desesperados, desamparados, obligados a vivir en un campamento aislado fuera del pueblo. Por la ley se le pedía a los leprosos, por la ley de Dios, quedarse al menos 100 metros de todos los demás. Ellos no podían acercarse a personas sanas. Cuando la gente caminaba cerca por allí, ellos tenían que gritar a modo de alarma, inmundo, inmundo, para que todos se den cuenta que era un leproso. Dependiendo de cuánto tiempo había sido leproso, sus ropas estaban llenas de sangre y de pus putrefactos. Yo estoy describiendo, mis amados, cómo era nuestra vida sin Cristo. El pecado, la lepra es sinónimo del pecado. Como decía Paul Washer, yo puedo tomar a un leproso y uno lo ve así y le causaría espanto, pero yo puedo de repente tomar un leproso, ponerle un traje blanco con una ropa pulcra, pero en pocos minutos esa pudrición, esa sangre, esa pus va a comenzar a manchar esa ropa. Y en pocos minutos va a ser detestable estar cerca de él. Así es el pecado, mis amados. Y así es esa ropa blanca cuando lo queremos disfrazar de religión, cuando queremos hacernos los cristianos y realmente vivimos en el pecado. Que el Señor nos limpie, que el Señor nos sane totalmente. Amén. Entonces estos leprosos vivían de esta manera, sus ropas realmente detestables. Algunos habían perdido parte de su cuerpo, algunos habían perdido los dedos,
Algunos habían perdido parte de los dedos de los pies, sus orejas, sus dientes, sus brazos, su nariz. Su carne estaba expuesta y podrida. El olor, el hedor y el aspecto era insufrible. Estos hombres pedían, robaban y comían la comida que otros ni siquiera miraban. Probablemente sus campamentos estaban cerca de los basurales, cerca de la quema, como decimos hoy. Había en Jerusalén había un lugar donde estaba todo el basural, donde la gente tiraba sus desperdicios, sus desechos. Allí iban los leprosos en esa condición horrible a revolver la basura, quizás alguna comida agusanada, ellos se la comían. Esa es la condición del pecado, mis amados. Así está hoy el hombre y la mujer sin Cristo, por más que tenga 5 millones de dólares en el banco. Por más que sea de apariencia hermosa y tenga un cuerpo esbelto y él tenga un físico envidiable y sea famoso y rico. Así está para Dios aquel que no tiene a Cristo. Pero lo que atormentaba a estos desechados hombres la mayor parte del tiempo, lo que más dolor le causaba, podríamos decir, es el recuerdo persistente de sus seres queridos, que ellos dejaron atrás cuando el sacerdote del templo los pronunció, los sentenció leprosos. El sacerdote, podríamos decir, representa la ley. La ley nos ha declarado leprosos, muertos en vida. Perdieron a sus esposas, a sus amadas esposas. Y ellos quizás recordarían la risa adorable de sus hijos, corriendo por el patio del jardín de su casa. Perdieron casas, perdieron proyectos, perdieron el respeto y toda esperanza de ser útiles. Algunos de ellos probablemente habían sido judíos fieles que iban al templo, es decir, la iglesia. Ellos estaban arraigados en la tradición de la iglesia, pero ahora estaban acampando fuera en un lugar anónimo, llevando una existencia desoladora, conviviendo con gente que antes despreciaban, como son los samaritanos, y la vergüenza era hasta el fin de sus días. Como les dije, iglesia, la lepra es sinónimo del pecado. La lepra es sinónimo de pecado. Alguien podría de repente acostarse en un colchón donde durmió un leproso. ¿Alguien podría ponerse la ropa de un leproso? ¿Alguien podría quizás abrazar a un leproso que está todo putrefacto y su aspecto es desolador? ¿Alguien con el riesgo de contagiarse? Bueno, realmente no. Pero Jesús se acercó. La Escritura muestra al leproso como un tipo de pecador viviendo en vergüenza, debilitado y gastado por los efectos terribles del pecado. En muchas iglesias en el mundo entero hay personas que han sido leprosos, como todos ustedes, mis amados, como todos nosotros. Estas personas son jóvenes, algunos de ellos inclusive han vivido una vida realmente terrible, algunos ex adictos a las drogas. Otros alcohólicos, otros viviendo una vida miserable de lujuria y de desenfreno. Y adultos que en otros tiempos vivían en el estiércol del pecado. La lepra del pecado le costó mucho a ellos. O mejor dicho, le costó todo. Esposas, hijos, trabajos, amor propio, salud y razón. Algunos terminaron desamparados, desvalidos, totalmente perdidos. Han perdido todo a causa del pecado. Y déjame hacerte un paréntesis en esto. Lo que mató a Jesús, una de las razones que por el cual murió el Señor, fue el pecado. Y alguien que dice amar a Cristo no puede acariciar lo que mató a Cristo. Suena duro, suena difícil, pero mis amados, es la verdad.
No sé, la relación que yo tenga con Dios tiene que ver exactamente con el pecado. Si yo estoy cerca de Dios, estoy lejos del pecado. No sé cómo estos 10 leprosos pudieron escuchar de Jesús, pero es muy fácil imaginarlo. Jesús era famoso, pero no porque él hiciera programas radiales, está en la televisión, viaja por el mundo. Jesús se hizo famoso porque Jesús era fue el único verdadero Mesías. Él fue el Mesías. Y él fue el único, mis amados, que predicó de una manera tal que aún los doctores de la ley decían, este hombre habla como quien tiene autoridad. Él hablaba con total confianza y con total seguridad porque hablaba de sí mismo cuando él hablaba. Ya no hablaba del que iba a venir, ya no hablaba de que pronto vendrá alguien, y hablaba del mismo, con autoridad. Quizás un vagabundo leproso, podríamos imaginar, le contó de las curaciones milagrosas que Jesús había realizado en otras ciudades. En cualquier caso, sabían estos leprosos que Jesús de algún modo estaría pasando por allí. Y ellos, cuando se enteraron que Jesús iba a pasar por allí, se pusieron a esperarlo. Lo planificaron. Toda la noche, quizás no durmieron esa noche. Dijeron, mañana no nos podemos dormir. Mañana va a pasar el Señor. Tratemos de imaginarlo. Allí se sientan ellos, tan cerca del camino como pueden. Pero todavía a unos 80 o 100 metros fuera del campo. Ellos han acampado toda la noche. Y realmente que lo que vemos es una visión lastimosa, una visión triste. 10 hombres rengueando, quizás algunos arrastrándose, sucios, decadentes, agonizantes, sosteniéndose unos a otros para cuando Jesús pasara. Podríamos imaginarnos también que cuando ellos vieron a Jesús y a los apóstoles viniendo, ellos comenzaron a levantar lo que le quedaba de brazo. Quizás tenía el muñón sin brazos, sin dedos, sin manos. Ondearon sus trapos sucios